Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Arlet Martínez Surián y soy estudiante en la licenciatura de Diseño Gráfico y Animación Digital de la Universidad UAT. Hoy te vengo a presentar sobre el lenguaje algebraico. ¿Qué es el lenguaje algebraico? Seguramente con esta pregunta se te viene a la mente otra cosa, el lenguaje numérico. En el lenguaje numérico solamente hacemos usos de números, mientras que en el lenguaje algebraico, aparte de números, que bien también pueden ser positivos y negativos, se utilizan símbolos como el símbolo de la suma y de la resta y de letras, que también pueden significar un número, pero a diferencia de un número que sí vamos a conocer, las letras pueden simbolizar un número cualquiera, sin importar cuál sea, 1, 2, 3, 4, 5 y hasta el infinito. Ahora que ya sabemos qué es el lenguaje algebraico, también tenemos que poner en práctica nuestro lenguaje natural para de esta manera poder hacer un uso correcto dentro del lenguaje algebraico. Para lograr esto utilizaremos estos ejemplos que combinándolos más adelante pueden crear algo más grande y así poder describir una operación de una manera correcta. Empecemos por el primer ejemplo, un número cualquiera. De esto ya habíamos hablado antes. Un número cualquiera puede ser representado por una letra cualquiera, que bien esta puede ser A, B, C y así hasta la Z. Siempre un número cualquiera va a ser representado por una letra. La suma de dos números cualquiera. Aquí estamos hablando de dos números cualquiera, pero también estamos hablando de una suma. Por lo tanto, aquí vamos a hacer uso de un símbolo de suma y dice de dos números cualquiera. Como ya antes habíamos mencionado, un número cualquiera es una letra. Por lo tanto, aquí podemos representar estos dos números con dos letras, pero también diferentes, que puede ser, por ejemplo, la M más la N, la suma de dos números cualquiera. La diferencia de dos números cualquiera. Esto está muy fácil. La diferencia, si bien no puedes entender qué es, la diferencia en el lenguaje algebraico se representa como una resta. Ahora sí, es más claro saber que si arriba dice la suma de dos números cualquiera, aquí la diferencia de dos números cualquiera es igual que decir la resta de dos números cualquiera. Por lo tanto, de igual manera vamos a hacer un uso de una letra para representar un número cualquiera. El producto de dos números cualquiera. Aquí estamos hablando en donde decimos producto de una multiplicación. Lo mismo que estamos hablando aquí, simplemente dice de dos números cualquiera. Por lo tanto, otra vez vamos a hacer uso de alguna letra de tu preferencia, ya que cualquier letra puede simbolizar cualquier número. Para representar una multiplicación, bien podemos hacerlo por medio de un punto. X, que también puede ser representado como un número cualquiera, por Y. El cociente de dos números. El cociente. Si bien aquí nos dice de dos números, esto al no tener específicamente una descripción que nos pueda decir la suma de, que diga el cociente de dos números o que sea el cociente de 2 y 4, sería muy diferente. Sin embargo, aquí nos dice de dos números y no especifica. Por lo tanto, también podemos hacer uso de alguna letra para referirnos a un número.
En este caso, el cociente se está refiriendo a una división. Por lo tanto, aquí bien podemos hacer uso de una letra cualquiera, que bien puede ser, por ejemplo, la M entre la N. El cociente de dos números. El doble de un número. El doble. Al decir el doble podemos darnos cuenta de que también trata como si fuera una multiplicación, ya que vamos a estar multiplicando por 2. Por lo tanto, podemos referirnos como 2. Sin embargo, aquí al estar diciendo un número que, como sabemos, no tiene descripción y puede ser un número cualquiera, podemos agregarle aquí al lado un número cualquiera. Y así tendríamos el doble de un número. El cuadrado de un número. Aquí bien, si nos podemos dar cuenta, el cuadrado de un número aquí no representa qué número puede ser, al igual que los anteriores ejemplos, donde bien pusimos un número cualquiera. Por lo tanto, de igual forma, aquí podemos hacer uso de una letra. Y aquí simplemente dice al cuadrado. Por lo tanto, aquí solamente le ponemos el cuadrado. El cuadrado de un número que bien puede ser un número cualquiera. Ahora que ya hemos repasado el lenguaje natural con el lenguaje algebraico, te invito a ver los siguientes ejercicios, los cuales, si te das cuenta, son una mezcla de los ejercicios que vimos con anterioridad. Por ejemplo, en el primer enunciado podemos ver que dice el triple de un número más la suma de 8. Aquí bien, podemos ver que en la primera parte ya la reconocemos. Dice el triple de un número. Esto lo vimos con anterioridad con el doble de un número. Como ya habíamos mencionado, al decir el doble de un número es como si estuviéramos multiplicando por 2. Por lo tanto, íbamos a colocar un 2 y una X. Sin embargo, aquí nos está diciendo el triple. Por lo tanto, colocaremos un 3 de un número que, si bien no se nos especifica, puede ser un número cualquiera. Por lo tanto, puede ser 3M. Pero sin embargo, ahí no se acaba el enunciado, sino que nos dice más la suma de 8. Por lo tanto, al sí ser un número que sí nos da a entender de cuál se trata, en este caso sería 8, solamente colocamos más 8. En el siguiente ejemplo nos dice la suma de dos números cualquiera, la suma de dos números, que bien en esta parte podemos representarlo como A más B. Sin embargo, aquí nos dice más 4, con un número que sí sabemos cuál es. Por lo tanto, aquí simplemente colocamos más 4 y no una letra. El triple de la suma de tres números. Aquí nos dice el triple, tal y como aquí arriba lo habíamos visto. Sin embargo, aquí nos dice de tres números que no conocemos porque no se nos da especificación de qué números son. Así que por lo tanto, sí vamos a utilizar el 3 para referirnos como el triple, pero al no tener la especificación de qué números van a ser, podemos colocar paréntesis más tres números que en este caso son X más Y más Z, el triple de la suma de tres números. La cuarta parte de la diferencia de dos números cualquiera. Si en este caso
la cuarta parte no sabes qué significa, la cuarta parte es como decir el cociente de dos números. Simplemente que aquí, en vez de decir cociente, se nos va a decir la cuarta parte de la diferencia de dos números cualquiera. Y al decir dos números cualquiera, nos estaremos refiriendo a z, a m menos z. El cuadrado de un número diferente a 0. Al decir el cuadrado de un número diferente a 0, aquí sí se nos está especificando qué número no debe ser. Sin embargo, no se nos especifica el número exactamente. Por lo tanto, aquí pondríamos una letra. Y aquí, donde dice el cuadrado, pondríamos el cuadrado más el doble de un número, que como bien aquí arriba ya vimos de qué forma representamos en el ejercicio anterior el triple de un número y el doble de un número. Aquí volvemos a utilizar el signo más y el doble de un número, que bien aquí se nos representa como 2m. Y ya por último, para finalizar la oración, más 3. Y colocamos el más 3. Espero que te haya gustado este video, la explicación y los ejemplos, y me dio mucho gusto hablar contigo. Recuerda que si te ha servido el video, no olvides dejar tu like y suscribirte si quieres ver más videos con este contenido.